próximo, en la legislatura, habría que hacer un diagnóstico de las políticas públicas en salud, en cooperación y salud. Es muy importante. No sabemos qué impacto estamos teniendo. No está claro. Entonces, eso es fundamental. En un momento en que la sociedad española tiene graves dificultades para salir adelante, hay que demostrar, y voy a utilizar una palabra que quizá suene herética, pero hay que demostrar al contribuyente que el dinero lo estamos utilizando de la manera más racional y con mejor impacto y eficacia. Eso hay que demostrarlo, porque si no, ya no solo el Gobierno y el Parlamento, con su mayoría del Partido Popular, va a reducir la cooperación al desarrollo, es que lo va a demandar la propia sociedad, porque no sé. Y o rescatamos la legitimidad social de la ayuda al desarrollo o la perdemos. Y eso se rescata demostrando que tiene utilidad. Hay que mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional. Hay que dotar de más coherencia a las políticas. No puede ser que sigamos financiando la formación de profesional sanitario en países en desarrollo que luego lo que hacemos es contratarlo aquí para nuestros servicios de salud. Hay que ser coherentes con lo que hace toda la Administración del Estado. Y finalmente, creo que hay que garantizar desencadenantes presupuestarios. Estamos en un momento de crisis. Seguramente es mucho más práctico ahora mismo pedir un suelo en las cantidades que se van a aportar a la ayuda al desarrollo que seguir insistiendo en que a corto plazo debemos acabar el 0,7. Sin embargo, también deben establecerse desencadenantes presupuestarios de manera que conforme el país vuelve a generar riqueza y que la distribuya internamente de manera más equitativa, pero además pueda aportar a la de otros países, se establezcan mecanismos casi automáticos por los cuales la ayuda al desarrollo vuelva a crecer. De manera que si nuestro PIB vuelve a crecer, se pueda decidir que para el próximo año llegaremos al 0,5, para los próximos 3 años 0,55 y así hasta alcanzar ese 0,7 totémico que, como he dicho antes, seguramente estaba más pensado como un mecanismo de redistribución de riqueza sin tener claro qué se iba a hacer con ella, pero que sigue siendo un banderín de enganche y una manera de establecer compromisos que hasta cierto punto puede ser válida.